Oramos, mis hermanos queridos, oramos. Señor, primero queremos darte gracias por tu presencia, porque sin ti sería imposible intentar comunicar tu palabra. Y si tu Espíritu no estuviera presente, Señor, sería mucho más complicado porque solo nos quedaría nuestra propia mente. Y el riesgo de que nuestra autosuficiencia pudiera tomar la revelación escrita para darle su propia y particular, individual interpretación, Señor. ¿Y a dónde iríamos a parar al fin y al cabo? Y Señor, esto tiene unas serias implicancias el no tomarte a ti en cuenta. Estamos aquí porque tú nos diste vida. Estamos aquí porque en tus planes divinos quisiste que fuera así. Y la razón de nuestra existencia, como dice tu propia palabra, es para la alabanza de tu propia gloria. No es para contentamiento de nosotros, es para la alabanza de tu gloria, Señor. La revelación de tu palabra, al fin y al cabo, es revelación para dar a conocer no solo tu voluntad, sino para dar gloria a esa voluntad tuya, Señor. La existencia de la iglesia, más allá de solamente ser el resultado de haber sido injertados en un árbol del cual no éramos nosotros originales, Señor, el motivo por el cual fuimos injertados fue para darte gloria a ti, Señor. Desde que respiramos, Señor, desde que nacimos hasta nuestro último aliento de vida en esta tierra, deberá cumplir ese mismo propósito, Señor, tú mismo. Y te damos gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estar conscientes de esto y respaldándonos en esta gran verdad, Señor, que todo es por ti, para ti y solamente siempre va a ser exclusivamente para ti. Descansamos, Señor, en que tú puedas guiarnos a entender tu propia palabra, para que tú seas glorificado, para que tú seas honrado, Señor. Por favor, te suplicamos que puedas conducir esta congregación, esta iglesia. Nos humillamos delante de tu presencia, Señor, con una inmensa necesidad en lo profundo del corazón. Después de haber recorrido estos primeros 6 meses de este año, Señor, y lejos de cometer el error de solo mirar lo que tenemos por delante, Señor, nos llevas a pausar, nos llevas a detenernos un instante para poder reflexionar en lo vivido. Señor, y en esto hay sabiduría. Y según, Señor, lo que nosotros descubramos, guiados por tu palabra y por tu Espíritu, Señor, ayúdanos no solo a ser mejores hijos tuyos, no solo mejores esposos, mejores padres, mejores hijos, hijas, mejores servidores. No, Señor, permite que nuestras vidas verdaderamente terminen glorificándote a ti. Así que condúcenos por tu verdad, por favor, Señor, te lo suplicamos. En el nombre preciado de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. En el texto de Isaías que acabamos de leer hace un instante, si usted se fija en el versículo 3, que es específicamente el llamado del Señor, le está hablando a Zacarías, al profeta, y le está diciendo a Zacarías que lleve ese mensaje a la nación de Israel. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí. Y aquí sale el título para nuestra serie que empezamos este domingo: regresen a mí. Y parecería que no tiene sentido porque venimos de una serie de vida profunda. Se supone que estamos enraizados profundamente en el corazón del Señor después de 15 semanas de estar estudiando ese tema. Y un poco que suena raro, regresen a mí, Dios llamándonos que regresemos a Él. Pero usted se dará cuenta, y de hecho que si pudiera tener la versión de cada uno de ustedes, simplemente la corroboraría, en la realidad de que podemos haber estado 15 semanas estudiando cómo tener una vida más profunda y no haber alcanzado esas profundidades. Estar estudiando 15 semanas acerca de cómo mejorar en mi relación con el Señor y nunca haberla mejorado en 15 semanas. Entonces desembocamos a estas alturas, ¿y quién cree que ve eso? No lo ve el pastor. Yo no veo sus corazones, no veo sus mentes. Yo veo sus cuerpos acá presentes cada domingo nada más, y a un sector de ustedes durante la semana, porque a otro sector solamente de domingo a domingo. O sea, peor, ni siquiera sé qué hace, qué vive, si es un creyente correcto, si es un creyente que está haciendo sal y luz en el lugar donde el Señor le ha puesto. No lo sé, absolutamente no lo sé.
Entonces se puede estar aquí y nunca alcanzar las profundidades del corazón del Señor. Se puede estar aquí y se puede estar lejos de Dios. ¿Quién ve eso? Dios. Y si el Señor dice, vuélvanse a mí, regresen a mí, tiene que haber una razón. Debe estar ocurriendo algo. Y ese algo es lo que tenemos que descubrir. Porque no sabemos que vengan los siguientes meses, no sabemos lo que vengan las siguientes semanas. No tenemos el tiempo comprado, no somos dueños de la vida, yo no tengo un reloj que yo regulo. Voy a vivir hasta los 200 años y lo regulo y ahí está, ¿no? Ninguno tenemos ese poder y lo sabemos bien, pero jugamos peligrosamente en el lindero de nuestra vida personal y particular y la vida con Dios. Volveos a mí, dice el Señor, regresen a mí. Estás en territorio peligroso. Tú crees que estás en bonanza y no te das cuenta que estás en un desierto. Sin mí no hay bonanza. Sin mí solamente hay desierto. Acabamos de entrar a la segunda mitad de este año y quiero ir explicando por qué el deseo del Señor de llevarnos por este sendero a reflexionar en regresar a Él. Acabamos de entrar a la segunda mitad de este año, medio año sobre nuestras vidas, medio año, 6 meses que se restan nuestras vidas. No es que hemos sumado 6 meses, hermanos, son 6 meses menos en nuestra vida. ¿Se ha dado cuenta de eso o no? De hecho, que en 6 meses usted tiene un par más de canas, quizás más. Y así se eche doble crema a ese Pons. Igual las arrugas van a seguir avanzando, igual. Igual el organismo va a ir decreciendo. O sea, no creamos la mentira de toda la tandada de que la publicidad y los medios de comunicación tratan de meternos que podemos vivir más, que podemos alargar. Recuerda que la palabra del Señor es muy clara, ¿no? Hay un término, Dios ha determinado y ninguna crema, ni médico, ni doctor estético, nadie va a poder detener eso, hermanos. Nadie va a poder detenerlo. Y tenemos que vivir conscientes de eso. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser la mayordomía de mis días? Si están contados por el Señor. Solo que yo no sé cuándo van a terminar. Por eso digo, han pasado 6 meses menos a nuestra existencia. Medio año que ha pasado, como dice Santiago, capítulo 4, el versículo 14, han pasado como una neblina que apareció por un momento y luego desapareció. Estos 6 meses ha sido como neblina que ha aparecido y luego ha desaparecido. Ya no está, hermanos. Absolutamente ninguno de esos segundos de los 6 últimos meses volverán a nuestras vidas. ¿Qué es lo que aprendimos en estos primeros 6 meses, mis hermanos? ¿Qué lecciones de vida nos han hecho meditar seriamente en estos últimos 6 meses? ¿Qué principios de la Escritura nos han transformado? ¿Qué experiencias de vida han sido difíciles de sobrellevar, pero me han sido útiles para vivir una vida crucificada en los últimos 6 meses? ¿Qué es lo que no me hubiera gustado experimentar en los últimos 6 meses? ¿Qué sigo esperando en oración y pidiéndole a Dios que todavía no lo he visto hecho realidad? ¿Cuánto ha crecido mi vida de intimidad con el Señor o cuánto ha decrecido mi vida con Él? Mi relación con el Señor, en lugar de acercarme más a las profundidades de su corazón, ¿cuánto más me ha alejado y me he perdido de la presencia de Él? Todas son preguntas que necesitamos responderlas. Necesitamos, en otras palabras, mis hermanos, evaluar, detenernos y evaluar hacia dónde nos han llevado las decisiones que hemos tomado en los últimos 6 meses, sean las correctas o sean las incorrectas. No podemos, escúcheme, no podemos ni debemos seguir de largo sin haber evaluado y reflexionado en lo que Dios nos ha permitido vivir en este primer medio año. No es de sabio, mis hermanos, solamente afanarnos y bueno, ya pasaron 6 meses y miremos hacia adelante y sigamos adelante, sigamos trabajando, sigamos estudiando, sigamos haciendo planes, sigamos sirviendo al Señor. No, un rato. Vuelvo a insistir, necesitamos detenernos para evaluar. ¿Por qué? Por favor, tu Biblia, Proverbios capítulo 19, versículo 2. Esa es una primera razón.
El alma sin ciencia, dice Salomón, no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Aunque te suene poético, solo para que asegurarme de que entiendas qué significa esto, te he puesto el mismo texto en la versión Dios habla hoy. En la versión Dios habla hoy se lee: no es bueno el afán sin reflexión. Las muchas prisas provocan errores, provocan pecados. Espero que te quede claro. Esa es la razón por la que tenemos que pausar, detenernos, evaluar antes de continuar los siguientes 6 meses que ya tenemos por delante. Dijo, y lo dejó por escrito en uno de sus libros, Jorge Santayana, un filósofo español del siglo pasado: quien no aprende los errores del pasado está condenado a repetirlos. De hecho, que lo has escuchado, solamente que no sabías de quién era la cita. Quien no aprende los errores del pasado está condenado a repetirlos. Incluso el filósofo holandés Baruch Spinoza, judío, de raíces judías, del siglo XVI, dijo: si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Si no quieres repetir el pasado, tienes que estudiarlo. Y para estudiarlo tienes que detenerte, tienes que pausar, tienes que evaluar, tienes que reflexionar, tienes que meditar. Necesitamos, hermanos, necesitamos seriamente detenernos para evaluar y corregir el rumbo, o permitirnos ser corregidos, porque cuando nos detenemos para hacer la evaluación, hay correcciones que hacer. En el caso de los hijos de Dios, el Espíritu Santo nos está guiando hacia la verdad. Por eso necesitamos dejarnos corregir, no resistirnos a la corrección. Proverbios capítulo 15, versículo 31 y 32, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Salomón es: si quieres ser sabio, está diciendo, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo, quien la acepta gana en entendimiento. Eso está diciendo Salomón. Acepta las correcciones, eso es ser sabio. Resistirse a las correcciones, eso es ser necio. La presente serie, la tercera del año que estamos empezando en esta mañana, justamente tiene ese propósito. Es la que pretende guiarnos a realizar esta evaluación y comprobar cuánto nos hemos acercado al Señor o cuánto nos hemos alejado del Señor. Cuánto hemos crecido en profundidad de relación con el Señor o cuánto ha decrecido mi profundidad de relación con el Señor. Y para este propósito seguiremos lo revelado por el Señor en el libro de Zacarías. A través del libro de Zacarías vamos a hacer esta autoevaluación antes de continuar hacia adelante. Obviamente que el tiempo no se detiene. Este domingo pasará y tienes que seguir avanzando a partir de más tarde o mañana. Vamos a seguir avanzando, pero es en medio de nuestras meditaciones y reflexiones del libro de Zacarías que sobre la marcha, hermanos, tenemos que ir haciendo los reajustes. Porque si no vamos a seguir los que no han crecido en nada de profundidad del Señor, van a seguir abismándose en la lejanía para con el Señor. Los que le han robado a Dios en sus diezmos y ofrendas durante todo el año pasado, durante estos primeros 6 meses, van a seguir robándole y más todavía al Señor. Los que han relegado otros 6 meses aparte de los años que vienen atrás con promesas vanas a Dios de que ahora sí te voy a servir, Señor, y así empezaron el año, van a seguir mintiendo y van a seguir sin hacer nada para el Señor. Los que no han cultivado las disciplinas espirituales van a fracasar en nuevos intentos porque no colocaron las bases correctamente. Es decir, todo podría seguir igual para mal, hermanos. Es de sabio detenernos. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. ¿Quieres ser sabio? Acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida, entonces. Decía que vamos a tomar el libro de Zacarías para esta evaluación, así es que me permito algunos datos importantes primero de este libro, que de hecho que hay muchos que lo desconocen o lo han hojeado o han leído alguno que otro versículo que es conocido y lo utilizan como va y viene para animarse, qué sé yo, pero desconocen totalmente el contexto
de esas citas bíblicas, vamos a conocer un poco más de cerca y necesito colocar este fundamento para que sepamos qué es lo que está tratando el libro de Zacarías. Primera pregunta entonces, ¿quién era Zacarías? Bueno, era hijo, según el versículo 1 de este capítulo 1 de Zacarías, era hijo de Berequías, de la tribu de Leví. El papá de Zacarías pertenecía a la tribu levítica, y Zacarías era nieto del sacerdote Ido, también de la tribu de Leví, ¿no? Zacarías regresó con su abuelo Ido de Babilonia, cuando fueron llevados la tribu del sur, cautiva por los babilonios, 70 años en Babilonia, y Zacarías regresó con su familia en este primer grupo que volvió con Zorobabel para la reconstrucción del templo en el año 538 a.C., bajo el decreto de Ciro, rey de Persia, que Dios utilizó para permitirles regresar a su tierra. Ese dato nos permite identificar que Zacarías nació en esclavitud, nació en Babilonia. Todos sus padres, su familia fue llevada cautiva y él nació allá en Babilonia. Debido a su linaje familiar, Zacarías era, aparte de profeta, era sacerdote también, por lo tanto, él tenía familiaridad, conocía muy bien las prácticas de adoración de los judíos, pero nunca había ministrado en un templo porque no había tenido la oportunidad. ¿Por qué? Porque nació en la esclavitud, como vuelvo a repetir. Entonces, a rasgos generales, ese era Zacarías, el personaje de nuestro libro. ¿A quién profetizó Zacarías? Él profetizó al remanente del pueblo de Judá que regresó de los 70 años de esclavitud, regresaron de Babilonia. Zacarías usó a través de este libro un tono, digamos, de aliento para los israelitas que luchaban con la reconstrucción del templo. No les fue fácil la reconstrucción del templo. Tuvo una para como de 16 años, primero cuando llegaron, de 2 años aproximadamente para empezar a echar los cimientos, y después 16 años de para antes de volver a retomar la construcción del templo hasta el final. Entonces no fue nada sencillo. Entonces a ese grupo Zacarías profetizó. ¿En qué fechas profetizó Zacarías? Durante un periodo aproximadamente entre 2 años, 2 años y medio, que fue el tiempo en que Dios les dio las profecías y él las retransmitió, desde el segundo hasta el 4.º año del reinado de Darío, rey de Persia. Se sitúa en la historia allí el periodo que este profeta profetizó. Eso corresponde más o menos entre los años 520 al 518 antes de Cristo. Y durante ese tiempo, vuelvo a repetir, Zacarías se concentró en animar a todo este remanente que había regresado 70 años de la esclavitud para reconstruir el templo, pero también animándolos a renovar su relación con Dios. Hubo un doble objetivo ahí de Zacarías, ¿no? ¿Por qué es tan importante el libro de Zacarías para nosotros? Porque el libro de Zacarías contiene pasajes mesiánicos, mis hermanos, es decir, citas sobre el Mesías prometido, y en este profeta, parte de los llamados profetas menores en el Antiguo Testamento, es el profeta que tiene más numerosas citas mesiánicas dentro de los profetas menores, ¿no? En ese sentido, entonces, es posible, muchos lo han considerado una especie de Isaías en miniatura. ¿Por qué un Isaías en miniatura? Porque Zacarías describe la venida de Cristo Jesús en el capítulo 9, ya cuando lleguemos vamos a ver ahí, describe la venida del Mesías, pero también en ese mismo capítulo él describe la segunda venida de Cristo Jesús. Y él describe en ese capítulo 9 que el Señor regresará ya no como un bebé, sino como Salvador, como juez, en última instancia, como el Rey justo que va a gobernar sobre Jerusalén. Y desde ese capítulo 9 hasta el capítulo casi final 14 prácticamente, describe ese reinado del Mesías cuando vuelva. Por eso es importante el libro de Zacarías. ¿Cuál es la estructura del libro? Necesitamos entender un poco cómo está estructurado este libro. El nombre de Zacarías significa Jehová recuerda. Jehová recuerda. Y el nombre que se le dio es apropiado para el ministerio que realizó Zacarías en medio de este remanente que regresó a la esclavitud, porque su libro está lleno, rebosa, diríamos, de esperanza,
de que Dios no se ha olvidado de las promesas que hizo a su pueblo, que a pesar que fue a la esclavitud y lo ha regresado, Dios va a cumplir, va a seguir cumpliendo todas sus promesas para con los suyos, incluso después de ese tiempo que ellos le dieron la espalda y por esa razón fueron a la esclavitud. A pesar de todo eso, dice el Señor, yo no he olvidado mis promesas, ¿no? Entonces, el profeta usa un esquema sencillo, una estructura sencilla, ¿no? En el capítulo 1 hasta el capítulo 6 hay 8 visiones, que la próxima semana empezaremos a ver las primeras. Hay 8 visiones que él recepciona de parte de Dios y él las detalla. A partir del capítulo 7 hasta el capítulo 8 hay 4 mensajes que el profeta recibe y que los vierte, los da a conocer a la nación. Y a partir del capítulo 9 hasta el final, el capítulo 14, hay 2 profecías que da a conocer que recibió del Señor, ¿no? Hacia las naciones no judías y hacia el pueblo judío en sí mismo. Entonces, de esa manera sencilla está dividido en esas 3 secciones el libro de Zacarías, ¿no? 8 visiones que el profeta recibe, 4 mensajes adicionales en el medio y 2 profecías al final que abarcan no solamente la nación de Israel, sino las naciones de su entorno, ¿no? Entonces, con ese esquema sencillo, Zacarías, vuelvo a repetir, cumple su doble propósito: animar a la reconstrucción y término de la reconstrucción del templo de Jerusalén, y por otro lado, animar al pueblo a que regrese a una relación de profunda intimidad con el Señor. Un detalle que es importante entender, mis hermanos, al tratar libros proféticos como este. Como muchos profetas, Zacarías, él vio imágenes, por eso se llaman visiones, traídas por el Señor a su mente y a su corazón. Él vio imágenes aisladas del futuro, que las transcribe en el libro. Entonces, por lo tanto, ciertos eventos, cuando empecemos a leer este libro y vayamos avanzando, ciertos eventos que parecería que se dan uno tras otro, no son así cronológicamente hablando. Los leemos como si estuvieran uno pegado detrás del otro. Termina de ocurrir este y empieza el otro y empieza el otro. No necesariamente es así. Entre evento y evento pueden haber muchísimos años de distancia. Muchos años de distancia. Entonces creo que debemos considerar esta realidad para que podamos entender la secuencia de lo que Zacarías recibió y retransmitió a la nación de Israel. Recordemos, mis hermanos, que lo que llevó a estas tribus, a este reinado del sur llamado de Judá, a la esclavitud en Babilonia, la razón fundamental fue que se alejaron de Dios, le dieron las espaldas y se dedicaron a adorar ídolos falsos, y eso los incluyó a ellos mismos. Estoy hablando de autoadoración. ¿Eso qué desató? 70 años de esclavitud. Vinieron los babilonios, que ya los habían estado sitiando de varios años. Es como si Dios hubiera permitido que los babilonios estuvieran ahí aguijoneando, pero no tomaban, no atacaban. Era una especie de, bueno, conviértete al Señor. Pero no hicieron caso al Señor y ya entra con todo Babilonia. Dios le abre las puertas y permite que Babilonia entre y arrase con todo Jerusalén y se lleva a todos ellos esclavos en su mayoría, ¿no? Entonces, 70 años de esclavitud, mis hermanos. La pregunta es, ¿aprendieron su lección después de 70 años? Ya están de regreso a su tierra. ¿Aprendieron su lección? ¿Entendieron la dimensión y el costo de su pecado ante el Señor, que los llevó 70 años en la esclavitud? ¿Comprendieron el significado y las implicancias de haberse alejado del Señor? Esas preguntas son relevantes, mis hermanos, porque nos sirven a nosotros de marco referencia para hacérnosla a nosotros mismos después de 6 meses de recorrido. Y algunos me parece que van a tener que ir más lejos todavía desde el año pasado, si quieres tomar año y medio, porque si no has hecho ningún cambio y entraste este año con un cerro de promesas a Dios y ninguna se ha efectivizado, entonces se te ha sumado todo lo que no hiciste el año pasado. Entonces ya no son 6 meses por evaluar, es año y medio por evaluar. Y algunas cosas pueden ser más pesadas que otras cuando no se han hecho las disciplinas correspondientes. Entonces, ¿por qué es necesario esta evaluación? Israel podría ser el ejemplo, porque se puede pasar
Mire, se puede pasar por un tiempo de disciplina de Dios y se puede enfrentar ese tiempo de disciplina del Señor con tristeza, con congoja, con pesar y hasta con lágrimas. Se puede enfrentar un momento disciplinario de Dios para nuestras vidas. Pero después, saliendo del tiempo disciplinario, no haber aprendido absolutamente nada. Entonces, ¿para qué sirvió la disciplina? No haber aprendido mucho, no haber retomado ni profundizado mi relación quebrada con el Señor, porque a quien afecté con mi pecado fue a Dios. Si yo no he hecho una evaluación exhaustiva, profunda, en mi tiempo de disciplina, y eso me ayuda a regresar al Señor, ese es el propósito de una disciplina. Pero si yo no entiendo bien ese propósito, puede terminar el tiempo de disciplina del Señor y no haber aprendido absolutamente nada. Y hasta se puede empezar a hacer cosas para Dios. Escúcheme, yo puedo terminar mi disciplina, puedo volver al servicio al Señor incluso sin haber entendido absolutamente lo que Dios hizo, lo que debió haber hecho en ese tiempo disciplinario, y yo no le permití hacerlo. O sea, los tiempos disciplinados con el Señor no solamente esperar que alguien me diga, ya, tu disciplina es levantada, o tengo que aparentar, portarme bien para que me la levanten y ya pasó. No se trata de eso, una disciplina, definitivamente. 70 años disciplinados por el Señor en Babilonia. ¿Qué aprendieron? Aprendieron su lección, entendieron el propósito, la dimensión del costo de haberse alejado con el Señor, aprendieron que el pecado tiene precio, aprendieron que alejarse del Señor tiene un alto costo, lo aprendieron para no cometer los mismos errores. Como dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ese es el propósito de las disciplinas del Señor. Porque mi inconducta quebró mi vida de justicia delante de Dios. Entonces, cuando el Señor me disciplina, la meta, el propósito es que yo vuelva a dar fruto de justicia que perdí. Si termina la disciplina y no hay ningún fruto de justicia, ¿para qué sirvió la disciplina? No sirvió de mucho. El reino del sur volvió a su tierra para reconstruir inicialmente el templo de Jerusalén, pero nadie puede mirar los corazones de ellos, menos nosotros a la distancia, tantos siglos, pero Dios estaba atento a la actitud de sus corazones, y eso por eso me llama a mí la inquietud de que en este versículo 3 de Zacarías 1 le dice, volveos a mí, les está hablando ese remanente que regresaron. ¿Qué estaba viendo Dios en esos corazones de esa nueva generación? Vamos a entender eso dentro de un instante. Entonces, me remito a este llamado del Señor. Con todos estos datos, ya más o menos sabes entonces quién es Jeremías, quién es Zacarías, y con eso en mente, ya teniendo fechas, ubicaciones, cómo está estructurado el libro, bueno, podemos meternos ya al libro para hacer nuestra propia evaluación, ¿no? Para comprender los hechos tenemos que entender el contexto donde se desarrollaron, si no, no vamos a entenderlo. Entonces, hay dos cosas, en primer lugar, que quiero rápidamente ver con ustedes. La primera es lo que vemos en los primeros versículos, una advertencia que les dé el Señor basada en el pasado. Una advertencia basada en el pasado. Versículo 1, regresemos al texto, versículo 1. En el 8º mes del año segundo de Darío vino palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, ¿no? ¿Se ha notado la fecha que está o en qué momento está fechando el profeta Zacarías la escritura de este libro? En el 8º mes, dice, del año segundo de Darío. No da como cita, como en otros profetas, en el año del rey fulano de tal, menciona un rey del norte o del sur, judíos. No, cita a un rey pagano. Como un punto de partida, ¿no? Para lo que ha recibido. Esa fecha citada y que pone como referente a un rey gentil es porque en esa época no había rey en la tierra de Israel. Entonces toma como referencia al rey pagano de afuera, al más poderoso, del cual han venido esclavos, ¿no? Porque no hay rey en Israel todavía, ¿no?
el linaje de David ya no estaba en el trono. O sea, Israel estaba sin rey, recuerden. Entonces Zacarías utiliza una expresión a continuación que es una expresión clásica de los verdaderos profetas de Dios. Dice en ese mismo versículo 1, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías. Vino palabra de Jehová, es decir, él habló respaldado por la misma autoridad de Dios. Esa frase de vino palabra de Jehová se repite en 14 veces en este libro, en 14 capítulos. Eso significa una vez por capítulo. Eso es bastante. 14 veces en este libro, y eso muestra el énfasis y la autoridad del libro, donde radican en esta afirmación, que es palabra del Señor que vino al profeta Zacarías. Ahí descansa la autoridad del profeta. Luego, fíjese en el versículo 2, menciona, se enojó el Señor en gran manera contra vuestros padres, les dice. Está hablando Zacarías al remanente que ha regresado. Entonces le dice, no se vayan a olvidar lo que ocurrió con sus padres, en otras palabras. Y está prácticamente advirtiéndoles que no sigan los pasos o los caminos que habían recorrido sus padres antes de ser llevados a la cautividad. No cometan el mismo error. Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. ¿Por qué? Bueno, tenemos el testimonio de todos los libros proféticos anteriormente. Llamado tras llamado de parte del Señor y no hicieron caso. Zacarías les está diciendo a esta nueva generación que ha regresado a reconstruir el templo, la razón por la cual ustedes fueron llevados cautivos fue porque el Señor estaba disgustado con su generación, con sus padres, porque ellos habían pecado contra el Señor. Ahora nosotros no debemos cometer el mismo pecado de nuestros padres, les está diciendo. O sea, los está animando a no repetir eso, a regresar al Señor, porque luego viene el versículo 3 en sí mismo y les dice, diles pues, le dice el Señor al profeta, así ha dicho el Señor de los ejércitos, ¿no? Nuevamente nos encontramos, mis hermanos, con esta expresión, ¿no? Así ha dicho el Señor de los ejércitos. Y me detengo un momento ahí porque es importante en nuestra lectura esta expresión, esta forma de describir al Señor, el Señor de los ejércitos, ¿no? Muchos de los títulos que en las Escrituras se han dado al Señor, me temo que los hemos olvidado o no los hemos estudiado y simplemente creemos que es una mención, es otra forma de llamar a Dios, pero en la Escritura todo tiene un propósito, tiene una razón de ser. Y no siempre se le llama así al Señor. En algunos libros hay un énfasis, ¿no? Bien, ¿qué es lo que quiere decir en realidad Zacarías cuando utiliza este nombre del Señor? El Señor de los ejércitos. ¿Sabe usted que en este libro se menciona 52 veces esa expresión? 52 veces, el Señor de los ejércitos, ¿no? Es por tanto una expresión que tiene mucha importancia en el libro de Zacarías. Ahora, el término o la palabra ejército, el Señor de los ejércitos, ese término viene de la palabra hebrea Abba. ¿Y qué es lo que implica su traducción? Implica recursos sin límites a su disposición para el bien de su pueblo. Dios tiene recursos ilimitados para el cuidado, para el bien de su propio pueblo, ¿no? Él tiene la abundancia necesaria para cubrir todas las necesidades de su pueblo. Eso nos está diciendo ese término. ¿Se acuerda lo que dice? Solamente para poner un ejemplo, mis hermanos, ¿se acuerda lo que dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 2, versículo 4? Efesios 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice, pero Dios que es rico en misericordia. Está hablando cómo nos salvó el Señor en ese capítulo. Pero llega el versículo 4, dice el apóstol Pablo, pero Dios que es rico en misericordia, y revela algo que Dios tiene en abundancia, misericordia. Es rico en misericordia. Ahora, regresando a este término del Señor de los ejércitos, es eso. Dios tiene todos los recursos ilimitados a su disposición para el bien de su pueblo. Hago la cita, por ejemplo, de Efesios 2:4 para demostrar lo siguiente. ¿Alguien aquí necesita misericordia del Señor? Pues Él es rico en misericordia. Usted puede acudir a Él y Él tiene una riqueza enorme, inagotable en cuanto a misericordia. Él puede darle misericordia a usted porque Él es el Señor de los ejércitos. Es rico en gracia, mis hermanos. Es rico en justicia, es rico en bondad, es rico en perdón, es rico en restauración. ¿A alguien le hace falta? Pues venga al Señor.
Él es el Señor de los ejércitos. Por eso usa esa expresión. Y usted cálcela en el contexto de lo que está diciendo Zacarías, ¿no? Es un remanente que ha regresado, está un poco confundido, 70 años influenciado por cultura pagana, y quiere retomar la reconstrucción del templo, tiene problemas, otra vez desalentándose. Zacarías ve todo eso. ¿Quién tiene recursos para levantar el ánimo, el alma y el trabajo y terminarlo todo? El Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos. Así que no se deje doblegar por cualquier situación que haya venido los 6 meses pasados. Sepa usted y enfrente mejor estos 6 meses por delante, ¿no? Cualquier situación que se presente delante, usted piense, ¿quién es por mí? El Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué necesito? Misericordia, necesito gracia, necesito perdón, necesito justificación nuevamente, necesito esto. Él es rico en todo eso. Él es mi Padre y dependo de Él. Debajo de sus alas estaremos seguros, mis hermanos. El Señor de los ejércitos es el que llama a volver a Él. Versículo 3. Es ese Señor de los ejércitos que llama a su pueblo a volver a Él, no dejando de considerar el pecado de sus padres, por cierto. Vuélvanse a mí, pero mire lo que ocurrió en el pasado, ¿no? Para Judá. Para nosotros, mis hermanos, también viene el llamado, porque no podemos dejar de olvidar los errores y los pecados de nuestros propios padres, que nos ha alcanzado en alguna medida en muchos casos, y los de nosotros en los últimos 6 meses también. Todo eso suma, hermanos. ¿Por qué debemos considerar todo eso? Otra vez recuerden Romanos capítulo 15, versículo 4, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Ese es el propósito de las Escrituras. Ver estos 70 años de esclavitud en Babilonia, para los judíos. No es solo para los judíos, es para nosotros también. ¿No te das cuenta de la lección? Así les pasó a ellos. ¿Qué crees que no va a pasar contigo también si tú te alejas del Señor? Igual va a haber disciplina. Igual va a haber intervención de parte del Señor para con los suyos. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió. Y a eso habría que agregarle Proverbios capítulo 15, versículo 31 y 32. Versículo capítulo 15, versículo 31 y 32. Salomón dice, si quieres ser sabio, ¿cuántos quieren ser sabios aquí? ¿Cuántos quieren realmente ser sabios? ¿No? Ok, lee esto. Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta gana en entendimiento. Entonces Dios va a ir corrigiéndonos a través de esta carta, de este libro. La pregunta es si tú te vas a dejar corregir. Espero que no le respondas al Señor como a veces me responden a mí. Ay, pastor, por favor, yo tengo 4 hijos ya mayores y estoy al borde de los 70 años, entonces no me venga a decir lo que tengo que hacer. Está bien, pues, siga su vida. Dios no le va a obligar a que usted le obedezca al Señor. No, Él te deja continuar. ¿Quieres esto? Tenlo. ¿Quieres seguir por esta ruta? Ve. Es lo que ocurrió con Israel. Dios les fue advirtiendo, como decía yo hace un instante, y Babilonia estuvo años asediando, pero no atacó. Cuando ya colmaron la paciencia del Señor, Dios abrió las puertas a los babilonios y ellos entraron como Juan en su casa, ¿no? Entonces, si quieres ser sabio, acepta las correcciones, ¿no? Ahora que estás evaluando tu primer semestre, ahora que estamos todos nosotros, espero, tomando en serio esto de evaluar nuestro primer semestre, es obvio lo que debes considerar ahora. No olvides a todos los hombres y mujeres en las Escrituras que decidieron incorrectamente. No puedes olvidar esos malos ejemplos. Necesitamos considerarlos en nuestra evaluación. No olvides las consecuencias que tuvieron que acarrear. No olvides el precio que tuvieron que pagar por sus decisiones equivocadas. No olvides las decisiones incorrectas que tú tomaste durante los últimos 6 meses y lo que tuviste que cosechar. Hermanos, aprendamos. Aprendamos de nuestros errores, delitos y pecados. La advertencia es clara, entonces, no vuelvas a cometer los mismos pecados, no vuelvas a cometer los mismos errores, no volvamos a cometer los mismos pecados. Debemos corregir el rumbo.
Debemos reajustar nuestro recorrido para los siguientes 6 meses. Entonces, esto es lo primero que me interesa a mí que podamos observar. Decía, hay una advertencia basada en el pasado, como se han percatado en estos primeros 3 versículos, pero luego hay una corrección que hace el Señor para el presente. Una corrección que hace el Señor para el presente. Notemos una vez más el versículo 3 de este capítulo 1. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Por qué les hace este llamado? ¿Por qué es que les hace este llamado? Definitivamente es para que esta nueva generación que acaba de llegar a su tierra para reconstruir el templo, para que esa generación no cometa los mismos pecados de sus padres. Esta nueva generación que había sostenido su fe, en alguna medida la había sostenido en la esclavitud a través de profetas como Jeremías, Ezequiel, y producto de estos profetas que fueron llevados esclavos y ahí en tierra de esclavitud les siguieron predicando la palabra del Señor, ellos en alguna medida, muchos de estos judíos pudieron sostener su fe en el Señor, ¿no? Y producto de esto, muchos judíos por eso empezaron a reunirse, porque tuvieron ciertas libertades en Babilonia, empezaron a reunirse en casas para leer la Torá, meditar, orar, alabar al Señor. Los historiadores dicen que este es el prototipo de lo que después vino a resultar en las sinagogas judías, porque no encuentran una conexión en cuanto al nacimiento de este tipo de congregaciones judías en el tiempo y las sitúan aquí en Babilonia, curiosamente. En esas libertades que tenían empezaron a reunirse en las casas para adorar al Señor, meditar en la Torá, reflexionar, orar. Entonces, ese es el prototipo de las sinagogas, dicen los historiadores. Bueno, esa es otra historia. Versículo 4 dice, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. Está haciendo un recuento en la historia. Esto fue lo que pasó con sus padres, les está diciendo. Esa fue una advertencia clara para el pueblo. Les recuerda lo que Dios hizo. Vuestros padres, dicen, no querían prestarles atención a los profetas. Dios les dice, mira, a sus padres yo les envié varios profetas, ¿no? Les envía a Oseas, les envía a Joel, les envía al profeta Amós, les envía a Isaías, les envía a Jeremías, envía a todos los profetas, pero sus padres no nos quisieron escuchar y no recibieron la palabra que yo les envié a través de ellos. Eso está diciendo específicamente el versículo 4. Continúa en el versículo 5, ¿no? Dios les formula la siguiente pregunta. Entonces, con ese recordatorio, les pregunta, vuestros padres, ¿dónde están? Ahora, vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas a los que yo envié, ¿han de vivir para siempre? Esa pregunta es sumamente singular, mis hermanos. El pueblo de Israel ya no podía escuchar la voz de los profetas, ya habían pasado esos profetas. Entonces, lo que Dios está diciendo, ya no están esos profetas. Sus padres no los oyeron, no sopesaron y valoraron lo que yo les envié a decir. ¿Ustedes lo considerarán? ¿Ustedes más sabios van a considerar esas profecías? Porque seguían ahí las profecías, ¿no? Profetas como Jeremías, Isaías, Oseas, Joel, Amós, en el momento que ellos están leyendo o que Zacarías le está diciendo esto, ya habían muerto, ya habían pasado todos ellos. Sus voces habían sido silenciadas. Y por eso Dios también les preguntó, ¿dónde están no solamente los profetas, sino dónde están vuestros padres? Eso fue una daga, yo creo, al corazón intencional de parte del Señor. ¿Por qué? Porque la generación de sus padres, todos estaban enterrados en Babilonia. Ahora, que un judío no sea enterrado en su tierra es terrible para un judío. Porque este no es el lugar apropiado para un israelita, porque para los hebreos es importantísimo, es ser sepultado en su propia tierra. Entonces debió haber sido muy triste este recordatorio y que el Señor les hiciera esa pregunta, ¿dónde están sus padres? Y que ellos, bueno, enterrados en Babilonia, y el dolor en el corazón porque era un resultado del pecado de ellos, era una afrenta para ellos mismos,
era volver a recordar el costo y el precio de su pecado y de la esclavitud, pero también la vergüenza y la humillación como pueblo escogido de Dios, que termines enterrado en una tierra pagana. Entonces Dios está haciendo una seria advertencia en esos recordatorios. Agrega el Señor en el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Fíjese, miren las preguntas interesantes que está usando el Señor para hacerles reflexionar, ¿no? Es decir, el Señor les está preguntando, ¿no sucedió así con vuestros padres? Vino el juicio, o sea, vino el resultado del pecado de ellos, los alcanzó, pero ellos en un momento llegaron a comprender. Dios les está simplemente describiendo lo que ocurrió con sus padres, ¿no? Versículo 6. Por eso volvieron ellos y dijeron, los padres, no está hablando de los ancestros, volvieron ellos y dijeron, como el Señor de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Así que finalmente Dios les está diciendo, sí, sus padres pecaron, me dieron las espaldas, el costo fue ser llevados 70 años a Babilonia, pero finalmente ellos estuvieron dispuestos a admitir que todo lo malo les había ocurrido como juicio de parte de Dios, como medida disciplinaria de parte del Señor, y que ese castigo fue justo. Era la medida exacta por haberse alejado de Él, ¿no? A pesar de las advertencias que Dios les hizo, ellos no quisieron escuchar a nada ni a nadie, entonces esas eran las consecuencias. Pero ellos están reconociendo que Dios fue justo al castigarlos en esa manera. Ellos escucharon. Entonces, otra vez, relatando todo eso, es como si Dios les preguntara a esta nueva generación de Zacarías, ¿ustedes van a escuchar? Ahora que están de regreso, ¿ustedes van a escuchar? ¿Y qué podemos aprender, mis hermanos, para nuestras vidas ya hoy? ¿Qué podemos aprender acerca de lo que acabamos de leer? Encontramos por un lado advertencias y por otra parte un llamado a regresar al Señor, no tomar en vano el consejo del Señor y un llamado a volver a Él con arrepentimiento. Después de estos primeros 6 meses, creo que esto calza como anillo al dedo. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que usted y yo debemos aprender? ¿Por qué es que la generación, mis hermanos, de los padres de Judá se fueron apartando del Señor progresivamente al punto de no oír palabras de Él y no obedecer al Señor? ¿Qué es lo que nos aleja a nosotros de Cristo y hace que entremos en esa misma desconexión que entró la nación de Israel? Porque es una desconexión con Dios. La semana pasada yo estaba hablando de los peligros de entrar a una etapa de oscuridad. ¿Quién ve en la oscuridad? Nadie. O sea, quedamos desconectados de Dios. Pero ¿qué nos puede haber llevado a esa desconexión del Señor en estos primeros 6 meses del año? Y de pronto nos hallamos, por propia decisión, nos hallamos de pronto en modo avión. No recibo ninguna señal de parte de Dios. No estoy conectado para nada con el Señor. Estoy en pleno vuelo de mi vida. Pero estoy desconectado de Dios mismo, ¿no? Sin recibir ninguna señal de la palabra de Dios, sin oír la voz de Dios, sin recibir la guía del Espíritu Santo. ¿Hay vida religiosa? Sí, hay vida religiosa. Vengo a la iglesia, oigo la palabra, oro de vez en cuando, abro mi Biblia. Es como el pueblo judío en Babilonia, hermanos. ¿No se ha dado cuenta? Es como el pueblo judío en Babilonia, ¿no? Se reunían igual para leer la Torá, para orar, para cantar, para clamar incluso al Señor, pero estaban esclavos en tierra ajena, igualito como les pasa a muchos creyentes hoy en día. Vienen a la iglesia, oran, abren su Biblia todos los días, pero están esclavos, siguen esclavos de sus propios pecados y de su lejanía con el Señor. Creo que el versículo 4, mis hermanos, lo volvemos a leer, es clave aquí para entender las razones por las cuales nos alejamos del Señor, mientras el Señor nos sigue llamando, regresen a mí, vuélvanse a mí. En este versículo 4, lo volvemos a releer, dice, no seáis como vuestros padres a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos, de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová.
En este versículo 4 hay 3 razones por las cuales nos alejamos del Señor. Estamos evaluando estos primeros 6 meses y este versículo es clave para nuestra evaluación, para esta primera evaluación que empezamos en esta mañana. En la siguiente, por favor. En ese versículo veamos la primera razón. El Señor le dijo, así ha dicho Jehová a los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos. Vuestros malos caminos. Esa es la primera razón. ¿Qué nos muestra esa expresión, volveos de sus malos caminos? Cambio de actitud hacia Dios. Ese es el primer problema. Puede ser que en 6 meses, como decía, o en 1 año y medio que va, tú has cambiado de actitud hacia Dios y no te has dado cuenta que has cambiado de actitud hacia Dios. Vuelvo a repetir, vienes a la iglesia todos los domingos. ¿Eso significa que tu actitud está al tope? No necesariamente, hermanos. Vengo a estudiar los cursos. ¿Eso significa que estoy en intimidad con el Señor? No necesariamente, hermanos. Puede que haya un cambio de actitud hacia Dios. Permíteme explicarte este primer aspecto. Para el cristiano verdadero, creo que estarás de acuerdo conmigo, para el cristiano verdadero hay un solo camino, ¿no? Hay un solo camino por donde tú y yo debemos transitar. Ese camino es Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ok. Entonces, solo tenemos un camino, no tenemos 4, 5, 6, 7, 10 caminos, un solo camino. Ese camino es Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, y por ese camino debemos transitar. Debemos verlo tal cual es. No solamente, por eso hice la cita, Cristo dijo, yo soy el camino, y debemos verlo tal cual es, no solamente como el único camino que es, sino también como el camino verdadero que lo es, sino también debemos ver como el camino más grande. No hay camino más grande que Cristo Jesús. Él es el camino perfecto. No hay otro camino más perfecto que Él. No hay otro camino más singular que Él. No existe, hermanos. Él es el camino. Y deberíamos nosotros, nuestra vida como creyentes, transitarla sobre ese único camino, admirando ese camino y deleitándonos y gozándonos en ese camino. Pero mi actitud hacia el verdadero camino puede ir cambiando con el tiempo. Y probablemente ese es tu problema, que has cambiado tu actitud para con el Señor en los últimos 6 meses o quizás mucho más atrás, ¿no? Mira, un ejercicio. Levanta tu pulgar derecho o izquierdo, seas diestro o ambidiestro, no sé. Ok, ahora apunta hacia mí y depende de la distancia que lo pongas, cierra un ojo, ponlo en un solo ojo. Tápame con tu pulgar. ¿Es posible eso? Claro que sí, me tapaste con el pulgar. Yo la tengo acá, Johanna, tapada. No existe Johanna en este instante. Están todas las personas de mi alrededor, pero Johanna, que es la hermana que está a cargo de la cámara, ¿no? No existe. La borré. Ahora, exactamente nosotros hacemos lo mismo con el Señor. Cuando nosotros nos alejamos de una persona, yo puedo estar volviendo a tomar el ejemplo de la hermana Johanna aquí. Si yo bajo y me acerco, Johanna toma la dimensión correcta delante mío. Es un asunto de perspectiva. Mientras yo me alejo a esta distancia, yo la veo más pequeña. Si me sigo alejando, el hermano Andrés está afuera en la calle, ahí esperando para vender los tickets para el rico almuerzo de hoy, pero yo lo veo de este tamaño al hermano Andrés. Él no es de ese tamaño, es un asunto de perspectiva, ¿me están entendiendo, hermanos? Ya, exactamente hacemos eso con el Señor. Cuando el hombre se aleja de Dios, lo hace parecer más pequeño a Dios en su mente. Tú te alejas más de Dios y vas viéndolo cada vez más pequeño en tu mente. Ese hombre o esa mujer no está negando la existencia de Dios. Yo no estoy negando la existencia del hermano José Andrea ahí afuera. Sí, yo creo, él está ahí, yo lo veo. No se niega la existencia de Dios, se sigue creyendo en Dios, pero al haberlo empequeñecido en tu mente, entonces hay un cambio de actitud hacia Él. Ya no lo veo igual, ya no lo voy a tratar igual. Y ya no lo trato
igual como lo que Él es. ¿Y qué es el Señor? Es el único Dios soberano sobre toda la creación. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que Dios es? Y ya no lo trato como lo que Él es, el juez justo y verdadero ante los cuales nosotros nos rendiremos. La siguiente, por favor. Ya no lo veo así, porque lo veo pequeño. Ya no lo veo como lo que es, el Dios santo, 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 que aborrece el pecado. No, ahora lo veo empequeñecido. Por favor, medita esto seriamente, porque dice Filipenses capítulo 2, versículo 21, dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos buscan lo suyo propio porque nos hemos engrandecido, porque hemos puesto el pulgar, porque en nuestra mente lo hemos empequeñecido a Dios. Por eso busco lo mío. ¿Qué es buscar lo que es de Cristo? Es buscar la gloria de Él. Buscar lo que es de Cristo es buscar la gloria de Él. ¿Cuándo cambiamos, mis hermanos? ¿Cuándo dejamos de buscar lo que es de Cristo? Es decir, ¿cuándo dejamos de buscar la gloria de Él? Si hemos sido creados para la alabanza de su gloria, ¿cuándo hemos dejado de buscar eso? Cuando cambiamos de actitud hacia Cristo. Ahora, claro, tú tienes que descubrir eso, yo no te lo voy a decir. ¿Cuándo cambiaste de actitud? Porque tiene que haber un momento de tu vida donde cambiaste de actitud para con el Señor. Entonces, ese momento empezamos a buscar nuestra propia gloria. Quizás eso te sirva como un punto de referencia. Aquí es donde me desconecté con el Señor porque empecé a buscar mi gloria. Ya, ese es el momento que empezaste a alejarte. Dejamos de ver a Cristo como el soberano Dios sobre nuestras vidas. Y porque lo dejo de ver como soberano, entonces creo que puedo manejar mi vida como yo quiera. Dejamos de ver al Señor como el juez ante el cual vamos a rendir cuentas de todo lo que hacemos o dejemos de hacer. Entonces, si no hay nadie al que yo voy a rendir cuentas, entonces yo vivo mi vida como se me pega la gana. Porque no le voy a rendir cuentas a nadie. Es cuando hago desaparecer a Dios, ¿me entienden? En nuestra mente. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios como el santo Dios, entonces ese momento empezamos a relajar la santidad en toda nuestra manera de vivir, como dice 1 Pedro capítulo 1. Cuando nos empezamos a alejar del Señor, ¿acaso no es esto seguir por malos caminos? Ya no estoy en el camino real, que es Cristo Jesús, yo soy el camino, estoy por caminos malos. Y eso es lo que está diciendo Zacarías, ¿no? En este versículo 4, o el Señor, ¿no? Volveos a mí de vuestros malos caminos. Por favor, piensa seriamente esto. No puedes pretender seguir adelante si estás en caminos malos, si estás en caminos equivocados. Solamente haciendo una evaluación imparcial y real, yo puedo darme cuenta cuánto me he salido del verdadero camino que es Cristo. Y no necesariamente tienen que ser cosas escandalosas, pecados escandalosos. Como algunos me dicen, no, pero yo no he matado a nadie, no he robado ningún banco. ¿Por qué pensamos solamente en esa parte, no? ¿Qué del chisme? ¿Qué de la falta de compromiso? ¿Qué de la vida relajada? ¿Qué de la falta de disciplinas espirituales? ¿Qué eso no cuenta? Todo eso tengo que revisar en mi interior. ¿Qué ocurrió en los 6 meses últimos? En todas esas áreas. ¿Cuál es la segunda razón que nos aleja del Señor? En el mismo versículo 4 dice, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, dice. Al usar esa expresión nos está mostrando la segunda razón. ¿Y cuál es la segunda razón? Un cambio de posición frente a Dios. Estos son problemas graves, hermanos. No es la paja en el ojo. Esto es realmente muy serio y preocupante. Cambio de posición frente a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 27, de hecho que te debes acordar, ¿no? Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es la decisión soberana de Dios y así vinimos a la existencia. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso dice Génesis 1, 27. Dios nos creó a la imagen de Dios mismo. Pero ahora, acá viene el cambio, mis hermanos. Dios fue el que nos creó a su imagen y semejanza. Pero el hombre moderno hoy en día
ha recreado a Dios a su imagen y semejanza humana, al revés. Por eso hablo de recreación. Entonces, el hombre ha tomado la posición de Dios. Y hasta ahora sigue recreando a Dios y sigue reinterpretando la palabra del Señor por eso, ¿no? Entonces, ahora tenemos, lea usted esto con cuidado y voy despacio, ahora tenemos un hombre con un sentido de grandeza y autosuficiencia nunca antes visto. Un hombre o mujer que se ha elevado al rango de Dios. Hermanos, hemos vuelto a morder la fruta prohibida y hemos vuelto a creer en la mentira de Satanás. Seréis como Dios. Seguimos creyéndonos la mentira. Y seguimos actuando como si fuéramos Dios. Seréis como Dios. Es por eso, escucha con cuidado lo que voy a decirte, es por eso que el hombre moderno, la mujer moderna o contemporánea, ¿no? Cristiana, ¿no? Cristiano, no concibe, escúchame, no concibe un Dios que interfiera con su libertad personal, hasta el punto de preferir ídolos que pueda manejar a su antojo o a su manera. Yo prefiero ídolos antes de someterme a este Dios todopoderoso. Porque no tolero que este Dios, el verdadero, se inmiscuya e interfiera con mi libertad. Hoy reclamamos mucho nuestros derechos y libertades. Escúchame, el hombre y la mujer confía en ídolos, pero no en ídolos hechos de madera o piedra. Esto es que en cualquier momento podemos darnos cuenta que ahí está. No hablo de ese tipo de ídolos. El hombre o la mujer ha hecho ídolos que son adquisiciones terrenales. Adquisiciones terrenales. Sueños que anhelamos, planes que hemos hecho y que los hemos colocado en primer lugar como el altar dentro de nuestro corazón, y que no vamos a dejarlo por ninguna razón de lado, ni siquiera por Dios. Para nosotros son los planes perfectos de vida. O como bien afirmó, para ser más descriptivo, como afirmó el historiador presbiteriano Joseph Arotunian, ya fallecido, él vivió en el siglo XVIII, él dijo: antes la religión estaba centrada en Dios, antes. En el siglo, la religión está centrada en Dios. Lo que no era propicio para la gloria de Dios era infinitamente malo. Eso lo tenían claro. Ahora, lo que no es propicio para la felicidad del hombre es malo, injusto e imposible de atribuir a la deidad. Antes, el bien del hombre consistía en glorificar a Dios. Ahora, la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Lo que decía hace un instante, el hombre se ha transformado en Dios. Nos hemos creído la mentira de Satanás una vez más. Por favor, piensa en esto seriamente, consciente o inconscientemente. No estarás levantando, digo yo, solamente estoy haciendo una pregunta, consciente o inconscientemente, no estarás levantando la cosecha de lo que tú mismo o tú misma has estado sembrando por bastante tiempo, quizás no 6 meses, sino más tiempo atrás. Has estado sembrando en ti mismo una mentalidad autodeificada. Has estado construyendo una mentalidad autodeificada que te ha transformado en el Dios y modificador de Dios. Y por eso ahora piensas que es Dios el que debe entenderte a ti, es Dios que debe ajustarse a tus demandas, a tus deseos y a tus planes. Es Dios quien tiene que entender eso. Y no solo eso, sino que has llegado a decidir, has tomado la decisión drástica que nadie, absolutamente nadie, y eso incluye a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, vaya a interferir con tu libertad. Es tu libertad y no le vas a dejar ni a siquiera a Dios que tome una parte de esa área de tu vida. Es tu libertad. Por eso es que no hay ningún compromiso de la gente hoy en día con Dios. Lo máximo que le dan a Dios es el domingo como una migaja tirada debajo de la mesa, religiosa por cierto,
ya voy para que no fastidies a cumplir con mi conciencia y contigo. Después sigo con mi vida normal. ¿Qué es eso? Me he transformado en el Dios de Dios. Él tiene que ajustarse a mí. Ya no es que yo tengo que ajustarme a Él. Ya no es que yo tengo que ajustarme a la palabra de Dios. No, es Dios que tiene que ajustarse a mi palabra, a mis deseos, a mis planes. Un cambio peligroso, mis hermanos, de posición frente a Dios. Que puede ser ese tu problema. Seriamente ese puede ser tu problema. Tercera razón por la cual nos alejamos del Señor. En el mismo versículo 4 agrega, y no atendieron, dice, no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Termino con esto. ¿Qué nos muestra? Un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Entonces no solamente tenemos que pausar para analizar, ¿había un cambio de actitud hacia Dios de parte mía? En segundo lugar, ¿había un cambio de mi posición frente a Dios? ¿Me he hecho Dios de Dios? Puede que esté ocurriendo eso. Y eso es fácil darse cuenta cuando empiezas a cuestionar todo, ¿no? Bueno, es tu opinión, es la opinión de usted, pastor, yo la respeto, pero es la opinión de Dios, pero sí, pero yo tengo mi forma de ver las cosas. Ya eres tu propio Dios. Ahí está la señal que eres tu propio Dios. Pero en tercer lugar, ha habido un cambio de actitud en mi corazón, un cambio de actitud hacia la palabra de Dios. Un día Jesús estaba en Capernaum y un grupo de gente, y él cruzó a Capernaum por el mar de Galilea para zafarse de un grupo de gente que lo perseguía nada más por la comida. Cuando la gente ve que no está, ¿dónde se fue? Y le dicen que se fue a Capernaum, se dieron toda la vuelta y lo alcanzaron al Señor. Cuando llegan al Señor Jesucristo, le hacen una pregunta, ¿no? Juan capítulo 6, versículo 28, le hacen la pregunta y le dicen al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntan a Jesús, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Escúchame, por favor, esta es la respuesta que da el Señor, esta es la respuesta que nos conviene recordar en esta mañana. Versículo 29 de Juan capítulo 6, Jesús respondió, la única obra que Dios quiere, ¿cuál es? Es que crean en aquel que Él ha enviado. Es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Y quién es el enviado? Cristo. Creer en Cristo Jesús, ¿qué cosa es? Es reconocerlo como Dios mismo, es reconocer su palabra como la voluntad revelada de parte de Dios. Eso es creer en Cristo Jesús. El hombre moderno, y hasta me da, no sé si hasta deba utilizar este término, cristiano moderno. El hombre moderno, después de cambiar de actitud hacia Dios y después de recrearlo, es natural que ya ni le atienda ni le escuche como consecuencia. Más bien, hace un uso selectivo de la palabra de Dios, al punto de que muchos seleccionan qué cosas de la palabra van a creer y qué cosas no van a creer. Qué mandatos van a obedecer y cuáles no van a obedecer. Algunos incluso deciden qué verdades de la palabra van a compartir y cuál partes de la palabra van a callar y las van a hacer desaparecer. Muchos aceptan la revelación escrita solamente si esa revelación o esa porción bíblica está de acuerdo con ellos. Si no está de acuerdo con mis planes y con mis metas, simplemente la descarto. Habráse visto el lujo que nos damos ahora. Definitivamente que en estos tiempos hay un notorio cambio, mis hermanos. Tenemos que admitirlo, hay un notorio cambio de actitud hacia la palabra de Dios y ese probablemente sea uno de tus mayores problemas, tu actitud hacia la palabra del Señor. Y por esa razón estás como estás. Y por esa razón estás en ese desierto y por esa razón tienes vida religiosa y por eso todo es insípido hasta venir cada domingo a la iglesia, es insípido para ti. Porque probablemente tienes un cambio de actitud hacia la palabra. Muchos hoy en día se sirven de la gracia de Dios, solamente se acercan a la gracia del Señor para servirse
de la gracia del Señor e incluso abusan de esa gracia del Señor. Y al mismo tiempo hay una tendencia a desechar con desdén todo lo que entienden por ley o por mandamientos en la palabra, porque les resulta eso limitante para sus vidas y para su libertad. No, que es una exageración, no. Entonces, cuando hablamos de ley o mandamientos, estamos hablando de pasajes de la Escritura donde Dios prohíbe, advierte, juzga y condena, ¿no? Todos esos pasajes cuestionan mi libertad, entonces no los acepto, no los recibo. Hoy en día hay muchas personas que quieren ciertas cosas de la palabra, pero no toda la palabra. Por ejemplo, queremos la vida de Cristo. Sí, queremos la vida de Cristo, pero sin pasar por la cruz. Queremos su poder, pero sin llenura del Espíritu Santo. Queremos sus bendiciones, pero sin tener que consagrarle necesariamente en mi vida. Queremos la vida eterna sin que nuestro yo muera. O sea, dígame si eso no es solo servirse de la gracia de Dios y abusar de ella incluso. Pero solo quiero beneficiarme nada más. O sea, este versículo 4 es clave para entender nuestro propio proceso de evaluación de estos primeros 6 meses para poder continuar hacia adelante, mis hermanos. Espero que los tomes muy en consideración, porque a esto va a seguir agregando más cosas el Señor. Recién estamos empezando el libro. ¿Correcto? Entonces, mirar esos 6 meses es mirar el pasado, pero ese pasado ya es totalmente pasado. No podemos cambiar nada de ese pasado. Entonces, ¿cómo hay que mirar ese pasado en los 6 meses anteriores y que puedan ser útiles, de donde podamos aprender y lo que aprendamos nos transforme en realidad? ¿Cómo miramos entonces hacia atrás esos 6 meses? Espero que esto te sirva. Cuando mires el pasado, cuando mires los 6 meses atrás, aprende que todos los momentos difíciles que viviste fueron necesarios. Fueron necesarios. Cuando mires tus 6 meses hacia atrás, recuerda que cada etapa de tu vida nunca estuviste solo, por más que te dio la apariencia que sí, nunca estuviste solo, sola, siempre Dios estuvo a tu lado. Cuando mires los 6 meses atrás para hacer tu evaluación, valora a todas aquellas personas que Dios utilizó para extenderte una mano. Cuando mires tus 6 meses hacia atrás, ten en cuenta que también hubieron momentos felices, no todo fue tristeza, no todo fue desgracia. Cuando veas tus 6 meses hacia atrás en tu evaluación, piensa en todo el trayecto que has recorrido y hasta donde Dios te ha traído, porque todo eso fue parte del plan divino. Cuando mires tus 6 meses hacia atrás, aprende las lecciones que te ha dejado cada experiencia, cada situación, y no cometas los mismos errores. Por eso es una evaluación. Cuando mires tus 6 meses atrás, considera todas las cosas que no pudiste lograr y proponte alcanzarlas como nuevas metas para la gloria del Señor. Cuando mires tus 6 meses hacia atrás, recuerda lo mucho que Dios te ha bendecido inmerecidamente. Cuando mires tus 6 meses atrás en evaluación, no te enfoques solamente en las cosas negativas, sino enfócate en las cosas maravillosas que Dios te ha permitido experimentar y te ha permitido avanzar hasta el día de hoy. Cuando mires tus 6 meses atrás, recuerda que todas las veces que tú has sido guardado, guardada, librada, protegida por el Señor. Cuando mires tus 6 meses atrás, valora cada momento, cada sonrisa, cada abrazo, cada beso por los que el Señor utilizó a diferentes personas como una expresión de su propio amor, afecto hacia tu propia vida, y que usualmente son experiencias que las pasamos desapercibidas porque aparecen y desaparecen. Cuando veas tus 6 meses atrás, sé consciente que debes ver ese pasado no solamente para evaluar lo que ocurrió, lo que hiciste o no hiciste, sino para proyectarte hacia una mejor vida que le glorifique al Señor. Cobra fuerzas al revisar y al evaluar tus 6 meses últimos. Descansa una vez más. Recuerda las promesas que el Señor te hizo un día, porque el trayecto, mis hermanos, aún no ha terminado. Y el Señor todavía no ha terminado de trabajar con cada uno de nosotros. Y sobre todo cuando mires tus 6 meses últimos, gózate y agradécele al Señor
porque cada etapa que viviste, por más difícil que haya sido, fue el puente que Dios ha utilizado para llevarte al punto donde estás ahora. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, una vez más, mis hermanos, el Señor nos está diciendo, una vez más, te coloco entre la bendición y la maldición. La bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que ya te ha revelado por medio de su palabra, y la maldición si no obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, si dejas de vivir de la manera que su palabra te ordena y sigues otros dioses. Este texto de Deuteronomio capítulo 11, tú sabes qué ocurrió cuando entraban a la tierra prometida. Dos montes, monte Gerizim y monte Ebal, el monte de la maldición y la bendición. A la mitad del pueblo lo puso en un lado del monte y a la otra mitad al otro lado del monte. Y se pronunciaron todas las bendiciones y todas las maldiciones. Antes de entrar a la tierra prometida, en otras palabras, Dios le está diciendo, ustedes escojan. Y Dios nos está llevando a ese punto otra vez, hermanos, imaginariamente del monte Gerizim y Ebal. Y otra vez te está diciendo, evalúa lo que ha sido tu recorrido, te acabo de sacar de la esclavitud, de tus 40 años de desierto, y yo tengo bendiciones para ti, sobre el monte de la bendición, si tú quieres. Pero antes de seguir camino adelante, tienes que evaluar. Regresa a mí, vuélvanse a mí, dice el Señor. Oramos. Señor, sumamente agradecidos por tu presencia y tu palabra, que siguen marcando nuestras propias vidas. Señor, nos negamos a recibir este mensaje como un mensaje más para acumular en nuestros archivos personales, diarios personales, registros de mente momentáneos, Señor. No queremos recibirlo de esa manera, porque ahí se estaría notando nuestro problema con nuestra actitud frente a ti, frente a tu palabra. Entonces ahí comprobaríamos cuán distantes estamos de ti. No, Señor. Lo recibimos como palabra tuya, traída por amor a nosotros en esta mañana. Por alguna razón, por algún propósito específico, de hecho que es para mejorar nuestra relación contigo. Señor, no queremos ser ligeros de labios en esta mañana y simplemente decir, Señor, perdónanos por lo que hice mal, y ya, a cuenta arreglada, vamos para adelante. No, Señor, creo que tú nos estás deteniendo para hacer una evaluación exhaustiva. Porque de hecho que hay pecados con los que se siguen luchando. Y aún muchos no han experimentado tu victoria. Todavía hay decisiones que no se han tomado porque no se tiene claridad. Por favor, Padre, de verdad, ayúdanos a tomar seriamente todo esto. Que tú seas honrado en cada decisión. Que todo lo errado que hicimos en los 6 meses anteriores no se vuelva a repetir en estos 6 meses que de gracia nos permites seguir viviendo hacia adelante, Señor. Y si tú no nos llamas antes a tu presencia, ayúdanos a terminar estos 6 meses, a terminar este año de manera correcta, cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados, es decir, glorificándote a ti. Que no nos importe nada más excepto eso, glorificarte a ti, Señor. En el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor amado, nos rendimos ante ti no solamente en gratitud por lo que has hablado a nuestros corazones, Señor,